Bienvenidos al retiro de Pascua del discípulo amado, una oportunidad para poder encontrarnos con Jesús. Como lo sacamos de un libro, del último libro que escribí, Me amó y se entregó por mí, probablemente vayan a encontrar cosas que tengan que ver con el libro exclusivamente, pero ustedes sigan adelante más allá de eso. Lo pueden hacer en Semana Santa, estén donde estén, por eso se los ofrecemos también de manera virtual. Y la idea es que puedan encontrarse con el corazón de Jesús. Pueden ir pausando el video, buscando canciones, haciendo lo necesario para poder encontrarse con nuestro Señor. Cuando vamos a un encuentro importante, puede ser un cumpleaños, vacaciones, nuestra primera cita, en general nos preparamos, aunque no sea algo exclusivamente significativo. Nos predisponemos. A veces, sin embargo, nos proyectamos al desencuentro y nos juntamos con otros sabiendo que vamos a discutir. Nuestro corazón se puede disponer para construir o para destruir, y en todo hay un orden o un caos implícito. Venimos hace tiempo leyendo este libro, quizás leímos el anterior, puede que lo hayamos trabajado solos o en grupo, pero ahora hay una invitación más profunda a prepararse, a disponer el corazón para el encuentro con Jesús, que quiere contarnos por qué llegó a nuestras manos este libro o estos videos que se llaman Me amó y se entregó por mí. Siempre es bueno disponerse al encuentro con Jesús, pero he aquí la clave de todo el asunto. Si ya conocemos la cita, si ya la trabajamos en retiros, animémonos a redescubrirla. Dispongamos el corazón a construir, despojémonos de todo lo que nos va a estorbar el encuentro con Jesús. Silenciemos nuestro interior y esperemos que Él nos hable. Preguntémonos cómo llegamos interiormente hasta este capítulo. Si estamos con otros, ¿por qué elegimos caminar con ellos? No son preguntas para hacernos dudar, sino para que le demos sentido a lo que hacemos, para que profundicemos. Repasemos un poco del camino para disponernos mejor. El hombre, luego de perder el paraíso, comenzó a vivir desorientado, sujeto a la muerte y a la angustia de perder a sus seres queridos. Desolado, confundido, supo que debía de haber algo más allá, que tanta vida no podía acabar hecho polvo. ¿Cómo podía ser que un ser tan profundo terminara muriendo sin más? La semilla de paraíso que ardía en su interior lo hizo buscar y abrirse a la revelación de Dios. Algunos buscaron por caminos que confundían sus corazones, se hicieron dioses a su medida, pero nada los saciaba de verdad. Dios, que nunca estuvo lejos de los hombres, se reveló y comenzó un proceso de reconciliación con su criatura. Eligió un pueblo y se fue revelando a distintas personas que lo guiaron. En determinado momento les prometió estar más cerca todavía, enviando al Mesías. El pueblo judío pensaba que aquel ungido sería un guerrero formidable que los liberaría de las diferentes esclavitudes a las que habían sido sometidos. En la época de Jesús, soñaban a un líder que los llevara al combate contra los romanos. Pero Dios se hizo hombre en la ternura de un bebé. Tomó parte en la fragilidad humana. Siendo grande se hizo pequeño. Nació en la sencillez de una familia humilde, hijo de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, e hijo adoptivo de San José, llamado por Dios a ser como su propia sombra. Jesús pasó su vida haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos y anunciando el reino de los cielos. Un reino que no tiene fin y termina de darle sentido a la vida del hombre. Al creer en Jesús, podemos salir de aquella angustia del pecado original, de la desolación de vagar sin rumbo por la tierra con el corazón vacío. Al creer en Jesús, sabemos que el ser humano, ese ser tan profundo, puede alcanzar la vida eterna, porque Dios se hizo hombre en Jesús y nos amó hasta el extremo, dando su vida para salvarnos y abrirnos las puertas a la eternidad. Jesús se fue dando a conocer a sus discípulos y a otros que los seguían. Los hizo sentir amados cuando los curaba, cuando los liberaba, cuando estaba con ellos. Amó a personas que nunca se habían sentido amadas,
desplazadas de la sociedad por diversos motivos. Amó a todos y en una ocasión les dijo que iba a sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Así empieza entonces este retiro, esta preparación. La última cita que mencionaba es Lucas 9:22, y ahora podemos anotar como primer punto para trabajar, si queremos, en Jueves Santo, el lavatorio de los pies. Tiempo después, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor infinito de Jesús renovó la alianza de Dios con los hombres. La antigua alianza había sido en el monte Sinaí, después del paso del pueblo judío por el Mar Rojo, la primera Pascua. Y nosotros también somos llamados a renovar la alianza de Dios con nosotros, la nueva alianza, que se da en el paso de Jesús de este mundo al Padre. Aunque aún no lo terminemos de comprender todavía, los cristianos, seguidores de Jesucristo, estamos llamados a configurarnos con su persona, asociándonos a su Pascua y a su resurrección. La palabra en Juan 13 del 1 al 20 nos sigue contando que durante la última cena Jesús estaba reunido con sus discípulos y uno de ellos, Judas Iscariote, ya tenía la intención de entregarlo. Jesús sabía que había venido del Padre y volvía al Padre, y decidió seguir amando con un gesto que era propio de la época, lavar los pies. En aquel tiempo la gente iba descalza o cuanto mucho con un calzado abierto, sandalias, por lo cual los pies se llenaban de tierra a cada momento. Cuando un peregrino entraba en una casa, era común que se ordenara a un sirviente lavarle los pies como signo de hospitalidad. Probablemente no era una costumbre de los apóstoles porque no tenían sirvientes, pero Jesús quiso servirlos como gesto de amor para con ellos. Gesto de amor y de purificación, para prepararlos para el banquete sagrado del pan y del vino, de su propio cuerpo y sangre. Pedro, que sabía que Jesús era el Mesías, al principio se negó a ser lavado, porque él era el Maestro, el Señor, Dios hecho hombre. Jesús, sin embargo, le dijo que de no dejarse lavar, no podría compartir su suerte. Así, el discípulo se configura con el Maestro. Nosotros, que somos discípulos amados de Jesús, lo seguimos a Él como un hermano menor sigue a un hermano mayor, imitándolo en todo. Jesús es nuestro hermano mayor. Nos invita a cenar, como lo podría ser nuestro pariente cercano. Y cuando estamos con Él, también nos quiere lavar los pies a nosotros, purificarnos en un acto de amor y servicio. Si nos parece demasiado, sepamos que es el modo de compartir su suerte. Si no lo comprendemos, sepamos que es un gesto de amor. Hoy es un día para que nos sintamos amados por Jesús. Es ese amor de hermanos el que nos hace recostarnos sobre su sagrado corazón. Cuando comprendemos que es la última cena con Él, porque va a ser entregado, ¿cómo nos sentiríamos si nuestro ser querido más amado va a pasar su última cena con nosotros? Comprendamos que Jesús, que nos sanó, que nos liberó, que nos enseñó a amar, está a punto de ser derramado en cuerpo y sangre. Su entrega es para redimirnos. Su entrega es por amor a nosotros. Estamos ahí, cenando con Él. Toma un recipiente con agua, una toalla y nos lava los pies. Pausemos el video, hagamos un momento de silencio para meditar estas cosas en nuestro corazón. Pedro comprendió que el lavatorio de pies era para compartir la suerte de su Señor y quiso lavar sus manos y su cabeza también. Jesús seguramente le sonrió mientras le explicaba que si uno se había bañado, no hacía falta lavarse más que los pies, porque estaba completamente limpio. Y dirigiéndose a los demás, les dijo que todos estaban limpios, excepto uno que lo iba a entregar. Les explicó el gesto para que lo comprendieran y lo hicieran también con otros. Ellos lo llamaban Maestro y Señor, con justa razón,
y él les había lavado los pies. Si su maestro había hecho aquello, ellos debían hacer lo mismo unos a otros. Su ejemplo de hermano mayor debía ser repetido por sus seguidores, los menores, los pequeños de corazón. Jesús nos propone también a nosotros salir a lavarle los pies a los demás, servir a los otros de todas las formas posibles. Nos recuerda que hemos sido elegidos por Él y que vamos a ser felices si practicamos lo que nos propone. Segundo punto, las promesas de Jesús. Podemos imaginar la amargura de muerte que se respiraba en la última cena, aunque también estaban siendo amados profundamente. En medio de estos sentimientos que parecieran desencontrados, Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Se volvió a revelar a sí mismo como Dios, con aquella expresión tan simple y tan profunda: Yo soy, nombre revelado por Dios a Moisés. Jesús les prometió y nos prometió que todo aquel que nos recibiera lo iba a recibir a Él, y todo el que lo recibiera a Él iba a recibir al Padre que lo había enviado. Podemos imaginar que Jesús también empezaba a experimentar esa angustia de muerte, porque dice la palabra que se estremeció y manifestó con claridad que uno de ellos lo iba a entregar. Todos comenzaron a mirarse preguntándose unos a otros quién sería. Imaginemos que nuestro pariente más amado, quizás nuestro hermano mayor, nos dice que otro familiar lo va a entregar. Pensemos la angustia que eso generaría al resto de la familia. Sin lugar a dudas, uno de nosotros querría abrazar al amado. Pensemos en los enfermos terminales o en los que son metidos presos por crímenes que no cometieron. La muerte o la angustia de la prisión se cierne sobre el ambiente y todos quisiéramos retener al ser querido lo más posible a nuestro lado. El discípulo amado, San Juan, el más pequeño de todos, se recostó sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Su hermano mayor estaba por ser apresado, entregado y asesinado. ¿Cómo no querer estar ahí con los ojos llenos de lágrimas por lo que está a punto de acontecer? ¿Cómo no querer retener al ser amado? Quisiéramos retener el tiempo, hacerlo durar una eternidad. Pedro le hizo una seña a Juan para que le preguntara quién lo iba a entregar y Jesús respondió: aquel al que le daré el bocado mojado en el plato. Según la costumbre, dar el bocado mojado en salsa era un signo de amistad, una atención para con el otro, y en este caso, el último intento para que Judas se arrepintiera, pero el enemigo terminó por conquistarlo y salió en medio de la noche a entregar a su Señor. Jesús dejó que Judas partiera y siguió enseñando a los otros cómo vivir mejor. Les dio un mandamiento nuevo: amarse los unos a los otros como Él los había amado, porque en eso iban a reconocer que eran sus discípulos, en el amor que se tuvieran los unos a los otros. También nos lo dice a nosotros: ámense. No van a reconocernos por lo mucho que gritemos la verdad de las cosas, sino por el amor que nos tengamos unos a otros. Pedro, temeroso y lleno de angustia, con el corazón amargado por la suerte que iba a correr su Señor, preguntó a dónde iba a ir. Aún no había comprendido todo, pero se respiraba la despedida, con una promesa de reencuentro. En un envalentonamiento, en un intento de negar todo aquello, quiso saber por qué no podía seguir a su maestro, por quien se sentía capaz de dar la vida. Jesús conocía las intenciones de Pedro y también los arrebatos, los impulsos que tenía. Sabía cuánto lo quería, pero también anticipaba sus miedos, sus parálisis emocionales, lo que no le permitía hacer todo el bien que quería. Y con amor y tristeza le dijo: te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. No sabemos qué habrá pensado Pedro. Tal vez agachó la cabeza reconociendo sus temores, o quizás refunfuñó, pensando que podía darse por entero. Jesús siguió animándolo a no temer. Les prometió prepararles un lugar y volver a buscarlos un día, y esta promesa es para nosotros también. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Camino al Padre, verdad que nos revela Dios, y vida eterna para todos los que le creemos, que está en el Padre. Jesús nos dice que el Padre, que habita en Él, es quien hace las obras, y nos anuncia que aquel que crea en Él va a poder hacer sus mismas obras y aún mayores.
Nos promete que hará todo lo que pidamos en su nombre, y que nos enviará otro Paráclito, otro defensor, que es el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros sí podemos llegar a conocerlo, porque permanece en nosotros. Así Jesús comenzaba a revelarles a sus discípulos, y nos revela a nosotros, que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo vivir, y nos recuerda lo que Jesús nos dice en su palabra. También nos ayuda a interpretar las Sagradas Escrituras en cada tiempo, porque en ellas Dios nos habla a nuestra manera, la de los hombres. Es necesario estar atentos a qué quisieron afirmar los autores humanos y qué quiso manifestarnos Dios. El Espíritu Santo es quien anima nuestra vida espiritual y nos enseña a orar, a decir lo que necesitamos decirle al Padre. Jesús nos hace una promesa de retorno al Padre, nuestra casa interior, nuestro corazón, nuestra identidad. Mientras está en este mundo, vive para construirse a sí misma y darse a los demás. Jesús nos construye y alimenta, y cuanto más interiorizamos, más nos damos, como vaso que rebalsa. Nos damos a nuestra casa exterior, la familia, nos damos a nuestra casa de fe, la iglesia, nos damos a nuestra casa común, la tierra que habitamos, pero tendemos en primera y última instancia a habitar la casa del Padre en la vida eterna. Durante la última cena, Jesús también nos dio su paz, que no es como la paz del mundo, y es importante que lo sepamos, porque este mundo nos invita a una paz en base a la guerra, al dominio del más fuerte, a quedarnos callados mientras nos oprimen, a respetar sin ser respetados, entre otras cosas. Tercer punto, llamados a dar fruto. Jesús se nos presenta como la verdadera vid, y presenta a Dios Padre como el viñador. Antes, el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo como una viña elegida, cuidada por Dios. Pero desde que Jesús se reveló como Mesías, también se muestra como la vid, el árbol del cual todos emergemos como ramas para dar fruto abundante. Parecido a la palabra del cuerpo de Cristo, donde se nos dice que somos miembros del mismo, y que así como la oreja no le puede decir al ojo que no lo necesita, así tampoco los unos con los otros. La poda de la que Jesús habla es el mismo camino del cristiano, que nos lleva a elegir lo mejor para nosotros y para los demás, dejando de lado todo lo que no nos construye. Es una manera de despojarnos de todo lo que interfiere con Dios en nuestra vida, muy distinto a viejos criterios que tenían la imagen de un Dios verdugo, que nos podaba quitándonos aquello que más queríamos, como los seres queridos, el trabajo. Se parece más bien a un hombre que sella las grietas de una rueda para que no se le escape el aire. Jesús sella nuestras grietas para que no se nos diluya la identidad. Nos saca los clavos, las espinas, todo lo que nos hacía mal para curarnos. Cuanto más nos despojamos de lo que nos hace mal y nos aferramos a lo que nos hace bien, más fruto damos. Somos las ramas del árbol de Cristo, que nos amó hasta el extremo. Las plantas se envician si no tienen una buena poda y nosotros podemos enviciarnos si no nos desprendemos de las horas que pasamos frente a pantallas, de los excesos de alcohol y de cosas más profundas como la ira, la falta de una identidad sólida, la soberbia, el egocentrismo, el aislamiento, etc. Hay cosas a las que somos llamados a renunciar y otras que podemos disfrutar de forma moderada. La poda es el despojo de lo que no nos construye en el camino de santidad. Como las ramas de un árbol no pueden dar frutos si no están unidas al tronco, tampoco nosotros si no estamos unidos a Jesús. Si permanecemos en alianza con Él, vamos a dar fruto en abundancia. En esta unión se cumple la promesa: pidan lo que quieran y lo obtendrán. Porque se comprende que no pediríamos ni se nos daría nada que no nos construyera a nosotros y a los otros. Dios es el primero que quiere que demos fruto abundante, en nuestro camino personal de santidad, en nuestro matrimonio o vida consagrada, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en el trabajo, en el servicio y en todo lo demás. Y vamos a dar más fruto cuanto más fieles seamos a estos llamados.
Si un hombre no es fiel a Dios, no puede ser fiel a sí mismo. Si cree que puede tener más de una mujer, o ella más de un varón, es una rama que está dando mal fruto. Si nos llenamos de servicios, misiones o comunidades, ¿qué fruto podemos dar? Si exageramos nuestros deseos, tanto como si los negamos, estamos enviciándonos o secándonos. En la fidelidad, lo que Dios nos propone, reside la felicidad de nuestros corazones. ¿Cuántas esposas quiere Dios que tengamos? Una. ¿Cuántas comunidades podemos sostener? ¿Cuántos servicios o misiones podemos sustentar? ¿Cuántos trabajos podemos mantener sin descuidar el resto? El camino de la poda es el de aquel que se anima a renunciar a todo lo que no lo construye y crece en aquello que sí lo hace. Jesús nos anima a cumplir sus mandamientos para permanecer en su amor y vivir en el gozo perfecto. Mandamientos que no son caprichos ni leyes sin sentido, sino que tienen una profundidad única. Vincularse con Jesús, como la rama se vincula con el tronco, nos hace entender qué significa amar y vivir en el amor. En esa misma sintonía cumplimos porque conocimos y amamos a aquel que nos dio la vida. Como un padre que exhorta a su hijo a tomar agua. Si el hijo no obedece, se deshidrata. ¿Está el padre dándole una orden autoritaria o se está desesperando para que comprenda cómo mantenerse con vida? Así Dios nos manda lo que nos mantiene vivos. Punto número 4. El mandamiento del amor. Jesús nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Dando su vida para salvarnos. Podemos pensar por un lado que dio su vida en vida, porque pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Amar como Jesús amó puede empezar por practicar las obras de misericordia, visitar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Pero Jesús también nos amó dando su vida por nosotros, lo que seguimos viendo en este encuentro. Y aunque todavía no lo hayamos desmenuzado, podemos preguntarnos, ¿nos animamos nosotros a dar la vida por los demás? Antes de su pasión, Jesús llamó amigos a sus discípulos, y en ellos nos llama también a nosotros. Les dijo que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, y que ellos eran sus amigos si hacían lo que les mandaba. A veces usamos palabras por costumbre, y su significado es tan profundo y rico, que si fuésemos a sus raíces entenderíamos más de qué se trata. ¿Cuál es la importancia de ser amigos de Jesús? ¿Cuál es el sentido profundo de la amistad? Amigo y amar tienen un mismo origen, que proclama una acción del uno hacia el otro, por lo cual no se puede ser amigo si no se ama. Jesús no nos llama servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. En cambio nos llama amigos. Y en esta amistad con Dios no somos nosotros los que lo elegimos, sino Él que nos eligió primero para que demos fruto en abundancia. Por ese amor, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a conseguir, como savia que lleva los nutrientes de la raíz al tronco y del tronco a las ramas. En ese amor perfecto, los que seguimos a Jesús, podemos sentirnos discípulos amados y no tener miedo al odio del mundo. No es de extrañar que si alguien desprecia al tronco, también desprecia las ramas y sus frutos. Pero este árbol es eterno, por el cual no hay aversión que pueda talarlo. Es un modo de discernir también cuán unidos estamos a Dios. ¿Nos ama el mundo como ama a los que no conocen a Dios? ¿O para el mundo somos motivo de rechazo? No es una búsqueda de masoquismo, sino de despojarnos del mundo viejo para unirnos más a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que así como lo persiguieron a Él, también los iban a perseguir a ellos y en el tiempo presente a nosotros. Nos exhorta a ser fieles a su palabra,
para no andar transando con las cosas de este mundo que no conoce a Dios, que odia a Jesús y por ende también al Padre. Nos lo dice con claridad: los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Aún así nos anima a dar testimonio con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que nos va a introducir en toda la verdad. Volviendo a la última cena, podemos recordar el ambiente de angustia que se venía gestando. Por un lado, los discípulos se sentían profundamente amados por su Señor. Por el otro, Él les había comunicado que uno de ellos lo iba a traicionar, y esa tristeza de muerte sopesaba el corazón de algunos. Al salir de ese lugar, les enseñó el mandamiento del amor, les prometió el Espíritu Santo y los envió a dar testimonio, fruto en abundancia, siendo sus sarmientos. Pero a medida que iba revelando que por un tiempo no lo verían y luego lo volverían a ver, el desconsuelo se volvió confusión, porque no comprendían qué quería decir. También a nosotros nos puede pasar que no comprendamos del todo el llamado de Jesús, pero Él nos invita a confiar y esperar con un corazón atento, abiertos a lo que está por venir. Los discípulos profesaron su fe en Jesús, pero Él sabía que lo iban a dejar solo, dispersados por temor a los judíos. Nosotros también creemos, pero a veces, ante la perspectiva de persecución o abandono de otros, nos callamos, que es un modo de negarlo. Por temor a qué dirán nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros amigos ateos. A veces creemos que por respeto a los demás tenemos que dejar de hablar de Él, callando la verdad que conocemos. Otras veces, en cambio, nos ponemos un tanto pesados, alejando a los otros de Jesús. Se trata de ganar un equilibrio justo para llevar a los demás a Dios. Podemos imaginarnos la sorpresa y la angustia en los corazones discipulares que buscaban seguir al Señor, pero iban reconociendo su fragilidad ante el mundo. Jesús rezó por sí mismo al Padre, revelando que podía darnos vida eterna. Oró por sus discípulos, reconociéndolos fieles a su palabra. Rogó al Padre por ellos, para que fueran uno como Dios es uno y trino a la vez. Pidió que se los preservara del enemigo, porque ellos tampoco eran del mundo, y renovó el envío misionero que les hacía. Pero también rezó por nosotros, para que fuésemos uno, para que creyéramos en Él, lo anunciáramos al mundo, conociéramos su amor y tuviéramos vida eterna. Quinto punto, el arresto de Jesús. Aunque quizás todavía no lo comprendas, Jesús entregó por amor a cada uno de nosotros, por amor a vos. Ofreció su vida para salvarte, porque sabe cuán valioso sos. Podemos preguntarnos qué es nuestra vida para cada uno de nosotros, si la valoramos, en qué la gastamos, cómo la cuidamos. Hoy es un día para reencontrarnos con el verdadero valor de nuestra vida, que es un regalo de Dios. Nuestra vida está en el corazón de Jesús. Él se entregó por amor a cada uno de nosotros, por amor a vos. Ese es el valor de tu vida. Pidámosle la gracia de poder creer en el profundo amor que nos tiene, para que valoremos nuestras vidas. Estamos llamados a abrazar este misterio de amor. Abrazar es hacernos uno con el otro, en este caso es Jesús. Jesús se desangró por amor a nosotros, porque sabe que nuestros corazones necesitan del suyo. Aunque no lo entendamos, aunque estemos en medio de la tormenta, Él permanece. Él es nuestro refugio. Sellemos nuestro corazón con esta verdad. Mi vida vale tanto que Jesús se entregó para salvarme. Tu vida vale tanto que Jesús se entregó para salvarte. Antes nos decían Jesús se entregó por vos, y sonaba a que era por tu culpa, por nuestra culpa. Así crecieron las generaciones previas. Es cierto que se entregó para redimir nuestros pecados, ya lo hablaremos, pero se entregó por vos porque te ama. Reformulemos la frase, Jesús se entregó por amor a vos. Volviendo a la palabra, el Evangelio de Marcos nos cuenta que luego de la última cena, Jesús fue con sus discípulos a un huerto que frecuentaban. Jesús se apartó con sus discípulos más íntimos para orar al Padre. Sintió temor y comenzó a angustiarse con una tristeza de muerte. Les pidió que se quedaran velando y oró en soledad, rogando que de ser posible no tuviera que pasar por aquello. 3 veces fue y volvió, orando al Padre, diciéndole que sabía
que para él nada era imposible, que si quería, apartara de él ese cáliz, pero que hiciese su voluntad. Las 3 veces regresó donde estaban los suyos, los encontró durmiendo, y los animó a permanecer despiertos, para no caer en la tentación. Jesús tenía miedo, sudaba sangre, necesitaba de sus amigos, pero ellos se quedaban dormidos. ¿Cómo es nuestro amor por los demás? Para Jesús, amar es una decisión. ¿Nosotros amamos por decisión o es un impulso? El amor es jugado, más allá de todo cansancio, de todo lo que nos cuesta. La indiferencia es una manera de estar dormido. Evadirse de la realidad, de las responsabilidades. Son distintas maneras de dormirse. También las que llamamos salidas de emergencia, que podrían rebautizarse falsas salidas. Otra manera de evasión son las adicciones, que también es ir dormido por la vida. No solo las drogas, el exceso de redes sociales, pantallas, escuchar música constantemente para aislarse. La baja autoestima también es una dormición. Jesús hoy nos invita a confiar en lo que puede hacer en nuestros corazones, activarnos, despertarnos, llenarnos de vida. San Juan nos cuenta el mismo relato con alguna variante. Nos dice que Judas también conocía el huerto y llegó con un destacamento de soldados y guardias, designados por los sumos sacerdotes y fariseos. Iban con faroles, antorchas y armas, listos para detener a Jesús. Podemos imaginar la angustia en los corazones de los demás discípulos, el asombro, la indignación, el enojo ardiendo en sus corazones. Jesús sabía todo lo que iba a suceder y preguntó a quién buscaban. Le dijeron que querían al Nazareno y él les confesó: soy yo. Dice la palabra que cuando dijo esto todos cayeron en tierra. Siendo ese el nombre de Dios, no era para menos. De hecho, caer rostro en tierra era una expresión usada para reconocer al Señor. Pero sea que hayan caído literalmente o interiormente, tuvieron el orgullo de seguir en su postura. ¿Cuántas veces nosotros también reconocemos las cosas que vienen de Dios y las que no? Pero seguimos por el camino equivocado. La propuesta es compenetrarnos en la historia, pensando con qué personajes nos sentimos identificados en este tiempo. A veces somos como Judas, que entregamos a los demás porque no piensan como nosotros, porque creemos que somos superiores, porque nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo lo correcto. Puede ser en lo grande o en lo pequeño, traiciones que pasan desapercibidas, cotidianas. Un ejemplo de traición grande puede ser entrar en confianza con un compañero de trabajo para después arrocharle el piso. Y uno de traición cotidiana puede ser entregar contactos desconocidos sin previo consentimiento a cambio de algo. Pero en esto seamos claros, no existe mentira piadosa ni traición inocente. Tenemos que ser fieles a Dios en lo pequeño y en lo grande para caminar a la santidad. Somos como Judas cuando nos volvemos indiferentes, cuando damos la espalda, cuando nos reímos de los demás, cuando estamos con el otro por un interés propio, cuando divulgamos lo que el otro nos compartió en secreto o en la comunidad. Judas vendió a Jesús en 30 denarios, el precio de los esclavos. ¿Por cuántas cosas lo cambiamos nosotros a nuestro Señor? Otras veces nos identificamos con los soldados, que cumplen una orden pero a la vez reconocen que están haciendo algo mal. ¿Cómo somos frente a estas situaciones? ¿Qué órdenes obedecemos de nuestros superiores sabiendo que no son buenas? ¿Nos animamos a poner la verdad como espada y escudo entre la obligación y lo que es noble? Y cuando nos traicionan, ¿cómo reaccionamos? Estamos llamados a perdonar, pero podemos caer en la trampa de ser buenudos, dando de comer al que nos quitó la comida. Una cosa es perdonar, otra dejar que nos sigan lastimando. Jesús dijo a los soldados que si lo buscaban a él, dejaran ir a los demás para no perder a ninguno de los que el Padre le había confiado. Pedro, impulsado por una ira que lo desbordaba, sacó la espada y cortó la oreja del servidor del sumo sacerdote. Pero Jesús lo reprendió y le ordenó que envainara el arma. Envaina tu espada. ¿Cuándo usamos la fuerza bruta, la ira, la violencia verbal como respuesta al desamor del otro? Jesús nos invita a responder con amor, un amor que no es masoquista, pero que tampoco sale a lastimar a los demás. Jesús fue atado y llevado ante Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, mientras Pedro y Juan lo seguían de cerca. San Juan se nombra a sí mismo como discípulo amado, para que todos podamos ponernos en ese lugar. No habla de sí en primera persona,
tal vez para permanecer invisible a los ojos de los hombres, pero visible a Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser como Él, hermanos menores de Jesús que lo siguen hasta el final, sabiéndose profundamente amados por el hermano mayor. La palabra nos relata que Juan conocía al sumo sacerdote y logró que ambos pasaran al patio del pontífice. Una mujer reconoció a Pedro como uno de los seguidores de Jesús, pero este acobardado negó conocer a su Señor. Jesús respondió ante el sumo sacerdote y fue golpeado por primera vez por uno de los guardias. ¿Cuántas veces estamos frente a autoridades humanas que sin motivo alguno nos pegan con palabras o físicamente? Pueden ser jefes, personal del orden, o también familiares que se ponen en el estrado del desamor. Padres, suegros, tíos, abuelos. Nuestro Señor también sufrió el abuso de autoridad. Nos comprende y nos anima a responder con serenidad y firmeza. Pedro volvió a ser reconocido como seguidor de Jesús y nuevamente lo negó, no 2 sino 3 veces. La última vez, antes que cantara el gallo, su mirada se cruzó con la de su amigo y no pudo menos que llorar amargamente. Ambos discípulos, Pedro y Juan, habían seguido de cerca a Jesús hasta que en algún momento el primero se alejó. Siendo íntimo lo negó. Se había escondido entre la gente y al ser reconocido y arrinconado terminó por negarlo. Podemos pensar cuántas veces hacemos oídos sordos y negamos a nuestro Señor. Cuántas veces negamos a quienes amamos, por miedo a pasar vergüenza, a ser señalados, por hacernos los eternos rebeldes, para que no se burlen de nosotros. ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Somos fieles a nuestros amigos, a nuestra familia, a nosotros y a Dios? ¿Nos jugamos por los otros? Quizás también algunas veces nos negaron a nosotros. Mentir, decir lo contrario a lo que es, también es negar. No, yo no lo conozco. ¿Decimos esto de alguien que conocemos? ¿Nos alejamos para no pasar vergüenza? Jesús era inocente. Puede que a veces neguemos o nos alejemos de alguien que comete un acto fallido, un autoboicot, una persona que no sabe ubicarse. ¿Lo ubicamos desde el amor o nos mordemos el labio y damos a entender a todos que no acordamos con aquella persona? A la tercera negación de Pedro, su mirada se cruzó con la de su amigo, pero pese a haber sido negado, Jesús lo miró con amor. También a nosotros nos mira con amor. Animémonos a dejarnos mirar así. Y ese amor tocó hondo el corazón de Pedro, que se arrepintió, a diferencia de Judas, que no llegó nunca a comprender la profundidad del amor y se mató. Jesús perdonó a Pedro, perdonó su debilidad. ¿Somos capaces de perdonar por amor al otro o somos rencorosos? ¿Podemos perdonar aun cuando el otro no haya demostrado un arrepentimiento? Porque Dios es perdón. El perdón sana las heridas, restaura los corazones y los vínculos. Jesús también nos mira con amor y nos perdona, porque su amor triunfa en nuestra debilidad. Nos ama, nos mira y nos perdona. Podemos preguntarnos en qué cosas somos como Pedro y en qué cosas somos como Jesús. ¿Perdonamos? ¿Nos perdonamos? ¿Dejamos que nos perdonen, que nos amen? Jesús fue llevado ante Caifás, y de ahí al pretorio, donde los acusadores no entraron para no contaminarse y poder participar de la comida pascual. Los judíos que querían entregar al Señor, pero no querían mancharse las manos directamente. Era costumbre del pueblo hebreo pensar que muchas cosas manchaban, cuando lo que realmente contamina es la falta de amor que sale del corazón del hombre. Ellos fueron los primeros en lavarse las manos. También nos puede pasar a nosotros, por un lado no querer ensuciarnos para ayudar a otro. Por ejemplo, no tocar la mano del hermano necesitado, porque no está limpia. Por el otro nos estamos ensuciando interiormente al evitar hacerlo. No significa que haya que ir por la vida ensuciándonos adrede, pero tampoco tenemos que negar el amor al prójimo para no despeinarnos nosotros. Los judíos no se contaminaron por entrar al pretorio, sino por entregar al Mesías que esperaban desde hacía cientos de años, miles de años. Pilato tampoco quería hacerse cargo de la situación, la evadió. Preguntó qué acusaciones tenían contra Jesús y buscó que los otros lo juzgaran por su propia ley. He aquí una frase muy interesante, donde los judíos dicen que a ellos no les está permitido dar muerte a nadie. Sin embargo, quieren que se lo mate. Este es un reflejo de cómo se puede vivir la ley sin creer en ella, sin encontrarle sentido hondo. Dios les había dado el mandamiento: no matarás,
y en vez de comprenderlo profundamente, no matarás a nadie, pusieron en manos de los romanos a su propio acusado para que fuera asesinado. Finalmente Pilato interrogó a Jesús, le preguntó si era rey de los judíos, pero terminó siendo interpelado por una pregunta que el Señor nos hace a todos. ¿Lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Es una pregunta que una vez más profundiza el concepto. La ley, la teoría de cada cosa. ¿Jesús es nuestro rey porque otros nos lo dijeron o porque pudimos hacer nuestra propia experiencia, nuestra propia opción? ¿Reconocemos a Jesús por nosotros o porque repetimos lo de otros? En cada cosa de nuestra vida, ¿creemos en lo que decimos, en lo que defendemos, en lo que profesamos o solo lo repetimos como loros? Pilato lo dijo sin tener ni idea de lo que significaba. A nosotros también nos puede ocurrir. Ver las redes sociales, la televisión y repetir frases, eslóganes, ideas, sin ponernos a pensar si creemos en eso, si lo experimentamos. Nos puede pasar lo mismo en nuestra vida de fe, por lo cual, cuando se nos interpela con algo importante, no sabemos qué responder. San Lucas nos narra que Pilato envió a Jesús frente a Herodes Antipas por ser Galileo y pertenecer a su jurisdicción. El tetrarca se alegró de ver a Jesús porque había oído de él y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Muchas veces nos pasa que nuestro interés por Dios es mágico. Esperamos que nos resuelva los problemas, que obre milagros, perdiéndonos de la alegría de conocer a nuestro Padre. Creemos que acercarnos a Él es parte del show, como si fuera un personaje mediático, pero acercarnos a Él es mucho más profundo. Es conocerlo y conocernos, es dejarnos transformar para mejor y poder alcanzar la plenitud. La palabra nos dice que ese día Pilato y Herodes se reconciliaron a costa de la pasión de Jesús. Este es otro signo del desamor, la paz que nos ofrece el mundo a costa de la vida de los inocentes. San Juan nos sigue contando que Pilato se quiso desvincular una vez más de la situación. Él no era judío y pateó la pelota a los que lo eran, por haber entregado a su compatriota. Jesús reconoció que su realeza no era de este mundo y que su venida era para dar testimonio de la verdad. El procurador romano, embebido del más puro relativismo, cuestionó qué era la verdad. Sin animarse a escuchar la respuesta, salió y dijo que no encontraba motivos para la condena. Ofreció ponerlo en libertad, como era costumbre en tiempos de la Pascua judía, pero la multitud prefirió a Barrabás, un sedicioso involucrado en un asesinato. ¿Cuántas veces defendemos a los poderosos, a los líderes negativos del mundo y de nuestros pequeños grupos o ámbitos de trabajo, de estudio, familiares? ¿Cuántas veces uno sufre en bullying, pero preferimos no decir nada o reír con el acosador? Celebramos las injusticias para no quedar pegados a la víctima. Defendemos la anticultura y sepultamos la cultura. Seguimos la corriente de las malas obras. ¿Cuántas veces somos espectadores? Hacemos lo que hacen todos, sin pensar en la verdad de las cosas, volviéndonos esclavos de nuestra poca personalidad. Nos volvemos uno más de la multitud. Sin ir más lejos, los debates a favor de la vida o a favor del aborto son una repetición del pretorio. Un congreso que pone de un lado a los inocentes que no tienen voz para defenderse y del otro lado a mujeres desinteresadas por sus hijos, desinteresadas o confundidas por aquellos que debieran enseñar la verdad. Y en caso de violación, más aún. Ponen de un lado a los bebés y a sus madres, víctimas de un hecho aborrecible, y del otro lado a los abusadores, a los violadores que quedan en libertad. Jesús dice, lo que hacen con el más pequeño de mis hermanos también lo hacen conmigo. ¿Quiénes son como Jesús en estos casos? Los bebés y las madres abusadas. ¿Quiénes son como Barrabás? Los abusadores, pero también aquellas madres que matan a sus hijos a conciencia. ¿Quiénes mueren como Jesús? ¿Quiénes viven como Barrabás? ¿Cuál es la multitud que grita por la condena del inocente y la libertad del victimario? ¿Quiénes somos los Pilatos que tal vez por miedo dejamos de defender la vida de los inocentes? Miedo a la violencia de los otros, miedo al abandono del que piensa diferente. Jesús hoy vuelve a entregarse en los millones de niños asesinados antes de nacer. Jesús llora por el genocidio silencioso del que nadie quiere hablar, porque reporta muchísimo dinero. Jesús nos anima a ser protagonistas de la verdad. Que Él rompa toda coraza que nos hayamos fabricado en nuestro interior para poder obrar. Hoy podemos preguntarnos qué es la vida para nosotros, qué valor le damos hoy a nuestra vida
y con qué personajes de la palabra nos identificamos en este tiempo. Volviendo a la palabra, el consejo conocía y cumplía la ley, pero no estaban abiertos a lo que Jesús enseñaba. A veces nos puede pasar que creamos que Dios ya no tiene nada nuevo para nosotros, que conocemos todo lo que respecta a Él o a la Iglesia, pero Dios nos quiere salir al encuentro de una manera renovada. ¿En qué cosas somos como los fariseos? Pensamos a veces que Dios es lejano y que ya nos las sabemos todas. Pilato no estaba convencido de que Jesús fuera culpable, pero tampoco tenía el coraje para jugarse por él. ¿Cómo venimos de coraje respecto a la inocencia de otros y a defender la fe sin espadas? Punto número 6. Jesús es condenado a muerte. Pilato no solo no tuvo el coraje de defender la verdad, sino que mandó azotar a Jesús. Sus soldados, peones de tantas injusticias, pero faltos también de valor, tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza de nuestro Señor para burlarse de Él y de su reinado. A nosotros también nos puede pasar ambas cosas, en el mejor de los casos que nos coronen con dolor y se burlen de nosotros, en el peor de los casos que nos burlemos de los demás. ¿Cuáles son las coronas de espinas que ponemos? Antes, algunos niños o adolescentes pegaban carteles en la espalda de sus compañeros. Los textos decían, pegame, o soy tal cosa o tal otra. Pero también podemos coronar con dolor cuando etiquetamos a otros con motes, apodos que generan burla cuando los difamamos. Jesús cargó con todas las burlas que nos hicieron y que hicimos en su cruz para salvarnos. Los soldados siguieron con su actuación burlona y vistieron a Jesús con un manto púrpura. ¿Cómo no pensar en tantas personas que parecieran vivir en la inmadurez, burlándose de los demás? Y decimos inmadurez, pero no tiene que ver solo con eso, porque estaríamos justificando el desamor en edades tempranas. ¿Cuántos niños se burlan de sus compañeros de clase y no es digno de ser justificado por su edad? ¿Cuántos profesores defienden al bullying diciendo que es cosa de niños? Pero el acoso verbal, físico, psicológico no es cosa de la edad sino de la falta de amor que hay en el corazón de los hombres. Jesús fue burlado y abofeteado por los soldados de Pilato, quien volvió a hablar a la multitud judía reconociendo que no encontraba en nuestro Señor ningún motivo de condena. A lo que cabe preguntarse por qué lo había hecho azotar. Este es otro síntoma de la injusticia que hay en el corazón de los hombres. ¿Cuántas veces azotamos al inocente y cuántas veces fuimos azotados? Jesús se entregó también por ellos. Así de grande es su amor por nosotros. Los sumos sacerdotes y los guardias, embebidos en su propia necedad, comenzaron a gritar y pedir que Jesús fuera crucificado. Cuando nos dejamos dominar por la euforia, la ira, nuestro corazón se oscurece, nuestra mirada pierde transparencia, nuestras mandíbulas se endurecen, nuestros dientes se centellean. Somos como bestias salvajes que arremetemos contra la presa, pero en este caso la presa es un hermano. Nuestro desamor practica una especie de canibalismo verbal, un desamor que cuerea al otro y lo devora. Así pasó con nuestro Señor. Pilato ya comenzaba a lavarse las manos, entre su falta de coraje y su intento de devolución del prisionero, para que los judíos lo crucificaran. Pero el pueblo se enardeció más, justificando su actuar en la ley, según la cual aseguraba que Jesús debía morir por llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Al procurador romano le tembló el alma al oír aquellas palabras, y enseguida quiso saber de dónde venía el acusado. Pero la respuesta no llegó tan fácilmente, porque el silencio también es habitado por Dios. Pilato intentó presionarlo, quiso demostrar una autoridad que Jesús tiró al suelo con tan solo una expresión. Tú no tendrías ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. La palabra nos dice que desde ese momento Pilato buscó ponerlo en libertad, porque sabía que no era culpable, pero pese a ver la verdad de frente, decidió esquivarla. ¿Cuántas veces sabemos qué es lo que nos conviene, pero miramos para otro lado? ¿Cuántas veces elegimos otra cosa? Sabemos que tenemos que cambiar, pero no nos jugamos por cobardía, por quedar bien frente al que obra mal. Hoy es un día para que podamos identificar en qué situaciones somos como Pilato. Es triste cuando sabemos una verdad, pero decidimos negarla. También nos puede pasar que neguemos situaciones de dolor o de indiferencia. Dios nos llama a madurar para elegir el camino del bien, de la verdad. Hoy es un día para poner todo esto a los pies de la cruz y que Jesús nos resucite a una vida nueva. Pilato preguntó al pueblo si querían crucificar a su rey, pero ellos no reconocieron mayor monarca que el César, el emperador romano.
lo que nos deja entrever que aparentemente ni siquiera esperaban la liberación terrena de su pueblo. Se habían acomodado a una nueva esclavitud, así como a Moisés le habían dicho: nos hubieras dejado en Egipto. Mateo 27-24 nos dice que Pilato terminó por lavarse las manos literalmente, asegurando que él era inocente de la sangre que se derramaría. A los judíos no les importó y por el contrario, pidieron que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. El procurador se los entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Punto número 7. Jesús es crucificado. Jesús, cargando sobre sí la cruz, fue dirigido al Gólgota, donde lo crucificaron junto a 2 ladrones. Sobre la cruz, cargó todas nuestras cruces, todas las faltas de amor de la humanidad desde el principio al fin de los tiempos. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. ¿Por qué lo redactó así? No lo sabemos, pero fue justo que al menos en ese cartel se dijera la verdad, y en varios idiomas. Habían matado a su propio rey. Obviamente los judíos pidieron que se cambiara lo escrito, pero el prefecto, quizás cansado del asunto, decidió dejarlo tal cual estaba. Para muchos habrá sido un gran signo de pregunta en sus corazones, porque estos hombres mataron a su Señor. A otros los habrá hecho enojar y a unos tantos les habrá generado indiferencia. Los soldados romanos, después de crucificarlo, sortearon sus vestiduras, dando cumplimiento a una profecía que ellos, por su origen, no conocían. Junto a la cruz estaba su madre, nos dice San Juan. Y podemos pensar en todo el dolor que habrá sufrido María al ver cómo se derramaba la sangre de su hijo en la cruz. También tendría seguramente la esperanza del reencuentro, de la resurrección. Sabiendo que volvía al Padre, Jesús quiso que su madre no quedara sola, y a la vez que la humanidad no quedara huérfana. A aquellos que no valoran a María, cabría preguntarles si piensan realmente que Jesús no quiso a su madre. María no estaba sola. La palabra nos relata que también estaba su hermana, María de Cleofás y María Magdalena. Pero más cerca aún estaba el único discípulo que había permanecido fiel, San Juan, que no se nombra a sí mismo sino como el discípulo amado. Jesús tampoco quiso dejarlo sin cuidado a él, que era como su hermano menor, y por eso le dejó a su madre. Mujer, aquí tienes a tu hijo, le dijo a María respecto de San Juan, y luego mirándolo a él añadió: aquí tienes a tu madre. San Juan, al llamarse a sí mismo el discípulo amado, nos está dando el lugar a todos nosotros. Todos somos discípulos amados y hermanos menores de nuestro Señor, e hijos de María. Por eso podemos acudir a ella pidiéndole ayuda e intercesión. El texto continúa diciendo: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y desde esta hora está en nosotros recibir también a María, nuestra Madre, en nuestra casa interior. Jesús, sabiendo que todo estaba cumplido y para que se cumplieran las Escrituras hasta el final, añadió: tengo sed, y luego entregó su espíritu. Punto número 8. Sagrado Corazón de Jesús. Habíamos dicho que Dios no nos creó porque se sintiera solo, sino porque es amor y el amor no permanece quieto. El amor sale de sí mismo para darse, como dice San Pablo cuando reconoce a Jesús presente en su vida. Me amó y se entregó por mí. Y lo dice por todo y cada uno de nosotros. San Juan lo afirma también: miren cómo nos amó el Padre, que hizo que nos llamáramos hijos de Dios. Dios se hizo hombre en Jesús, nos amó y se entregó por nosotros, pero ya venía entregándose por amor a nosotros desde el principio de la historia, cuando nos creó. Dios es como una copa de vino, siempre llena y siempre desbordando. Es una fuente inagotable de amor que da vida, y en esto se cumple esta expresión: el amor es fecundo. Dios es amor, y no quería quedarse ese amor solo para sí. Por eso, desde los orígenes, fue fecundo y creó vida nueva. Nosotros, que fuimos creados por amor, también somos llamados a no guardárnoslo para nosotros y darlo a los demás. El amor es el rasgo de Dios por excelencia, y en el amor está implícito el donarse a los otros. Así como todos tenemos rasgos de nuestros padres biológicos, también todos tenemos rasgos de nuestro Creador. Por eso cuando Dios le dice al varón y a la mujer: sean fecundos, está diciendo: ámense como yo los he amado, y en ese amor van a dar fruto como yo lo he dado. Dios, que es amor, nos creó por amor y para amar. En algún momento decíamos que el amor es el aceite que hace funcionar al mundo. Poníamos este ejemplo: si nosotros creáramos una máquina, sabríamos qué piezas necesita y qué aceite necesita. Ante todo, no querríamos que se oxidara y dejara de funcionar. Lo mismo sucede con todo lo que fue creado por Dios, que es amor.
necesita amor para funcionar. Dios, que nos conoce y nos ama, sabe qué aceite y qué piezas necesitamos para ser felices. Sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Todo lo bueno estaba a nuestro alcance en el paraíso, cuando caminábamos con Dios, y Él nos enseñaba. Por eso les dijo a nuestros antepasados, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa que solo el Creador sabe lo que es bueno para la criatura. Al tomar nosotros ese lugar, dejamos de lado a Dios y quedamos sujetos a la muerte. Ámense como yo los he amado, nos dice Jesús. En eso reconocerán que ustedes son mis discípulos. Y Él nos amó tanto que dio su vida para salvarnos, que es lo que viene haciendo desde el principio, darse para que vivamos. Siguiendo el Evangelio según San Juan, leemos que era el día de la preparación de la Pascua judía, y los judíos le pidieron a Pilato que quebrara las piernas a los crucificados para acelerar su muerte y retirar los cuerpos. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no procedieron. Así se cumplió otra profecía que decía: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua, dando cumplimiento a la escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Algunos capítulos antes, San Juan nos anticipaba la pasión de Jesús, diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su corazón traspasado es el signo más perfecto y eficaz de cuánto nos ama Dios, que no solo se hizo hombre en Jesús, sino que se dejó traspasar el corazón. La pasión de Jesús es una pasión de amor desbordante por los hombres. Es una entrega sin precedentes. Dios, que es todo, se anonadó a sí mismo para salvarnos. Su corazón sagrado es esa copa siempre llena y siempre desbordante. Allí están todos los sentimientos de aquel que nos salvó la vida, como todo hombre y más que todos. Su corazón es motor de toda su obra, y solo con un corazón semejante al suyo podemos ser permeables a reconocerle. Esta es una gracia que debemos pedir a Dios: dame un corazón semejante al tuyo. Así podremos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Cumpliéndose en parte la promesa, les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Su corazón es un refugio para todo aquel que está cansado y agobiado, a la vez que nos invita a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Como nos dice el Papa Francisco, este amor, esta fidelidad del Señor, manifiesta la humildad de su corazón. Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes y los poderosos de este mundo, sino que vino a ofrecer amor con mansedumbre y humildad. Así se definió a sí mismo, y en otra ocasión añadió: el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la humanidad entera. Encontrarnos con este amor de Dios y buscar imitarlo es hacer carne las palabras de San Pablo: ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. La vida que sigo viviendo la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y por eso podemos salir a amar de la misma manera a los demás, llegando a decir: Dios es testigo de que los quiero tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Y es el propio San Juan quien nos invita a vivir recostados en el corazón de Jesús como hermanos y discípulos amados suyos. Vivir así nos hace permeable a su gracia y nos permite configurarnos a la persona de Cristo, amando como Él amó, viviendo como Él vivió, entregándonos a los demás como Él se entregó hasta el extremo. Jesús se le apareció en varias ocasiones a Santa Margarita Lacoque, comunicándole varias revelaciones y en particular en el día de San Juan Apóstol de 1673 le reveló su Sagrado Corazón. Como ella misma lo narra: estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré todo penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad e ignorancia,
a fin de que sea todo obra mía. Luego, continúa Margarita, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara, y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo, adorable, desde el cual me hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar donde lo había tomado, diciéndome al propio tiempo, «He ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. Ahora te doy el nombre de discípula muy amado de mi sagrado corazón». Por ella Jesús comunicó a la humanidad 12 beneficios espirituales de la devoción a su sagrado corazón. Daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Voy a establecer la paz en sus hogares, voy a consolarlos en todas sus aflicciones, voy a hacer su refugio seguro en la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Voy a conceder abundantes bendiciones sobre todas sus empresas temporales y espirituales. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias serán fervorosas, las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. Bendeciré a cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. Daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados. A los que comulguen el primer viernes de cada mes, durante 9 meses consecutivos, le concederé la gracia de la perseverancia final. Tanto habría por contar del Sagrado Corazón de Jesús, que no alcanzarían los libros, pero basta con entregarnos a Él para comprender su amor por cada uno de nosotros, entregado en la cruz para nuestra salvación. Aquí les ofrezco una consagración para aquellos que queramos vivir como discípulos amados del Sagrado Corazón de Jesús. Consagración. Jesús, quiero mirar a tus ojos como el pequeño admirado por la grandeza perfecta de su hermano mayor. Encontrar la llama sagrada que encienda la mía corazón a corazón. Que se haga un inmenso incendio de espiritual comunión. Y teniendo tus mismos sentimientos, me parezca cada día más a vos. Sagrado Corazón de Jesús, te ofrezco el mío con devoción. Hazme tuyo, siempre tuyo, para amar como amás vos. Sangra la herida de tu costado por nuestra salvación. Que mi corazón se configure al tuyo y se desviva en ofrenda de amor. Ser semejante a vos te pido, aunque no lo entienda todo, porque sé que en ti solo, Jesús, encuentro la redención. Amén. Hay una manera de rezar que tenemos los creyentes que es recitar jaculatorias, que son oraciones breves y profundas que nos ponen en comunión con Jesús, María o los santos. Hay muchas dedicadas a Jesús y su sagrado corazón. Estas son solo algunas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Sagrado Corazón de Jesús, proteja a nuestras familias. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. El Papa Pío XII dijo en la encíclica Aurietis Aquas, el corazón de Jesús es el corazón de una persona divina, es decir, del Verbo encarnado, que por consiguiente representa y pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y nos tiene aún. Y aquí está la razón de por qué el culto al Sagrado Corazón se considera en la práctica como la más completa profesión de la religión cristiana. En la misma añadió, el estrecho vínculo que según la Sagrada Escritura existe entre el Espíritu Santo, que es amor por esencia, y la caridad divina que debe encenderse cada vez más en el alma de los fieles, nos revela a todos, en modo admirable, venerables hermanos, la íntima naturaleza del culto que se ha de atribuir al Sacratísimo Corazón de Jesucristo. En efecto, manifiesto que este culto, si consideramos su naturaleza peculiar, es el acto de religión por excelencia. Esto es una plena y absoluta voluntad de entregarnos y consagrarnos al amor del Divino Redentor, cuya señal y símbolo más viviente es su corazón traspasado. Punto número 9. Una carta a Jesús. Su corazón traspasado nos invita a todos a ser discípulos amados,
permaneciendo junto a Él, junto a su cruz y junto a las cruces de los demás, sabiendo que no estamos solos, que Él está con nosotros, al igual que María, nuestra Madre. Muchas veces a nosotros también nos tocan atravesar cruces, y puede que en el dolor no entendamos lo que está sucediendo, pero podemos hacer como San Juan y quedarnos junto a su Sagrado Corazón con fe y esperanza, confiando que tiene una promesa de resurrección para cada instancia de nuestras vidas. Siempre que le ofrezcamos nuestros dolores, Jesús los recibe en su cruz y nos promete una nueva primavera. La palabra también dice que junto a la cruz estaba María Magdalena, discípula de Jesús, perdonada por él de todos sus pecados. Es en la palabra donde podemos experimentar que su amor es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido. Y desde la cruz Jesús viene a liberarnos y a perdonarnos, para darnos a cada uno de nosotros vida nueva, para que nuestras vidas tengan un sentido. Jesús carga con nuestras cruces el pecado, nuestras faltas de amor hacia nosotros, hacia otros y hacia Él mismo. Él nos ofrece el perdón porque conoce a fondo nuestra vida, nuestra historia, aquellas cosas que nos lastimaron, nuestros enojos y fracasos. Él quiere acercarse hoy a nuestros corazones para que nos recostemos junto al suyo, para mirarnos con amor, para sanarnos, perdonarnos, y que aprendamos también a perdonar a los demás y a nosotros mismos. Quiere hacernos libres de toda falta de amor. Viene a liberarnos de las ataduras, de las adicciones, de las angustias, de la soledad. Viene a enseñarnos qué cosas necesitamos de Él. A veces estamos atados a las broncas de la historia. Nos preguntamos por qué me tocó esto a mí. A veces sentimos rencor hacia quienes nos lastimaron, pero Él quiere liberarnos de eso que nos hace mal a nosotros y a los demás. Liberarnos de la envidia, la hipocresía, las caretas, la maldad, el dolor, los complejos, los enojos. Quiere ayudarnos a cambiar lo interno y lo externo. Liberarnos de la infidelidad hacia nosotros, hacia otros y hacia Él. Del chisme. Jesús viene a perdonarnos. También a sanar el vínculo con nuestros padres, parejas, parientes. A veces por querer ser mayores dejamos de expresar amor y otras tantas veces lo expresamos de un modo desordenado. Hoy Jesús viene a que podamos ordenar a su manera, la manera perfecta, las expresiones de amor. Jesús nos quiere liberar de lo que nos pesa, de lo que nos avergüenza. Viene a saldar nuestras deudas, nuestras faltas de amor. No nos ofrece la culpa, sino el amor. Dejémonos amar. Seamos libres del desamor y la desesperanza. Jesús quiere regalarnos un horizonte nuevo. Hoy te invito a que te pongas a los pies de la cruz y le escribas una carta a Jesús después de haber leído todas estas cosas. Punto número 10. Vivir resucitados. Ante todo, sepamos que los hombres estamos hechos para vivir, no para morir. Por eso la resurrección de Jesús es la vuelta a la vida. Por Él, la muerte ya no tiene última palabra y podemos vivir eternamente. Jesús quiere resucitar todas aquellas cosas que le entregamos en la cruz o en la carta. Si aún no lo hicimos, estamos a tiempo de hacerlo. Siempre hay tiempo para ofrecer nuestras cruces. Hoy podemos preguntarnos si hay algo en lo que todavía no creamos que Él puede resucitarnos, perdonarnos o liberarnos. Aunque nos cueste creer, ofrezcámoslo. Animémonos a tener esta certeza, porque Él vive, yo también viviré. San Juan nos sigue relatando hacia el final del capítulo 19 que unos discípulos de Jesús fueron a retirar su cuerpo para enterrarlo. Eran José de Arimatea y Nicodemo, seguidores del Señor en secreto por temor a los judíos. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro de madrugada y vio que la piedra que lo tapaba había sido sacada. Enseguida corrió al encuentro de Pedro y de Juan, expresándose: han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ambos apóstoles corrieron al lugar, vieron las vendas en el suelo y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, enrollado en un lugar aparte. En la palabra, San Juan nos dice de sí mismo que cuando vio aquello creyó que Jesús había resucitado como lo había prometido. Nos recordaba el padre Ricardo Martensen en una homilía de Pascua que en ese momento San Juan vivía con María. Seguramente ambos esperaban el regreso del hermano mayor e hijo respectivamente. Juan, por estar con María, tal vez también por su fidelidad, fue más permeable a creer. Ambos discípulos volvieron a sus casas, pero María Magdalena permaneció en el lugar, llorando junto al sepulcro. Vio a 2 ángeles, pero no reconoció su naturaleza. Le preguntaron por qué lloraba y ante su respuesta Jesús apareció resucitado, pero tampoco lo reconoció. «Mujer, ¿por qué lloras?», preguntó. Ya pensaba que era el cuidador del lugar. Cuando él la llamó por su nombre, se le abrieron los ojos y pudo reconocerlo de inmediato. A nosotros también nos puede pasar que no reconozcamos la presencia de Jesús en nuestras vidas.
Preguntemos qué lágrimas nos empañan el corazón. Él quiere salirnos al encuentro. No busca parecerse a personas extraordinarias, sino a nosotros, simples pecadores. Y viene a resucitarnos la vida, para que no nos conformemos con ser buenos, sino que vivamos como resucitados, con un corazón encendido por estar unido al suyo. La propuesta es vivir con Jesús resucitado cada día de nuestra vida. Bastará con pedir la gracia y trabajar nuestra naturaleza para que Dios obre en nosotros y podamos vivir así. Él está vivo y quiere que vivamos en esta vida en primer lugar y en la eterna finalmente. Anhela que nuestra vida no sea mera supervivencia. Quiere hacernos participar de su resurrección. Él es vida y amor que se desborda, sanándonos y perdonándonos. Pidámosle la gracia de la fe para poder creer, para que podamos vivir el poder de la resurrección que necesita nuestro corazón. Jesús, llévame siempre en tu corazón. Jesús quiere mostrarnos el amor de la resurrección, el paso de la muerte a la vida. Quiere revelarnos que la muerte no tiene poder alguno sobre Dios. Ese amor se hace nuevo cada vez que nos animamos a contemplar a Jesús resucitado. Podemos pensar por qué lloramos como María Magdalena, en qué cosas no vemos la resurrección. Una vez más, qué cosas nos empañan la visión. Cuando decidimos recibir a Jesús en nuestros corazones, entonces podemos ver con claridad. Hoy es un día para enjugarse las lágrimas y ponerse de pie, porque Jesús viene a visitar nuestra casa interior. ¿Recordamos veces en las que se nos presentó y no lo reconocimos? Podemos rezar: Señor, te necesito tu amistad, te pido que estés en mí, como vos estás en el Padre en todo momento. Amén. Hoy es un día para animarnos a creer que vale la pena, o mejor dicho, la alegría, vivir con el Señor. Él nos esperó toda nuestra vida. Siempre nos espera para que lo conozcamos y vivamos con Él. Jesús, que es fiel, quiere mostrarnos que siempre estuvo y siempre va a estar en el camino de nuestras vidas, acompañándonos en toda circunstancia, en nuestras soledades, en nuestros bajones, en los días de alegría plena. Él quiere estar con nosotros, quiere darnos la fuerza para ponernos de pie. Él, que nos amó primero, quiere animarnos a salir a amar primero también, sin esperar a que otro nos ame antes. En la palabra, Jesús le dice a María Magdalena que vaya con los demás y les cuente que está resucitado. Añade: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Y estas palabras buscan hacerse eco en el corazón de cada uno de nosotros. También nosotros somos invitados a contarle a los demás que Jesús resucitó. Pensemos con quién tendríamos un gesto de cariño para hacer sentir a Jesús resucitado. En nuestros gestos de amor, Jesús se hace presente en el mundo. Sepamos que no hay nada en el mundo que nos impida recibir el amor de Jesús, la paz dada a los hijos de Dios, ya que su Padre es nuestro Padre también. Animémonos a recibir la paz de los que nos sabemos amados por Dios. Sellemos esta verdad a fuego en nuestros corazones. Somos amados por Dios. Sos amado por Dios, sos amada por Dios. Él nos quiere resucitados y libres. Y así como en el sepulcro no quedaba más que vendas y el sudario, nosotros también podemos ir dejando las cosas que nos atan, que no son propias del que vive. Dejémonos alcanzar por su amor, que nos trae vida en abundancia. Durante 40 días Jesús siguió apareciendo de sus discípulos, les dejó su paz y sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Luego los envió a misionar, continuando con su obra, que es la Iglesia. San Juan hace una primera conclusión de su Evangelio, diciendo: Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Animémonos nosotros también a creer y a encontrarnos con Jesús, resucitado, para vivir como resucitados. Tomemos la misa como clave para este encuentro, porque Él se hace presente en la Eucaristía, que por los milagros sabemos que es transubstanciación de su sagrado corazón. Jesús de Eucaristía es el alimento de los que decidimos vivir como resucitados, en la esperanza, en la alegría, en lo que nos toca cada día, pidiendo con fe que en cada encuentro Jesús esté entre vos y yo. Podemos preguntarnos en qué cosas queremos vivir como resucitados, qué actitudes concretas queremos cambiar en nuestros espacios cotidianos y qué cosas querrá Jesús transformar en nosotros para que podamos vivir como Él. El amor es el paso de la muerte a la vida, no es algo mágico. Nosotros, si creemos, ya tenemos vida de resucitado en nosotros. Esto es una gracia de Dios y una decisión nuestra, un paso a dar, un cambio para mejor en lo más pequeño y en lo más grande de cada día. ¿Qué pasos de amor nos invita a dar Jesús en este tiempo?
Podemos animarnos a tener algunas actitudes de resucitado en nuestra cotidianidad, signo de la presencia de Jesús resucitado en nuestras vidas. Por ejemplo, participar en la Eucaristía, que nos acerca más al Sagrado Corazón, reconciliarnos al menos una vez por mes, para permanecer en el abrazo del Padre, vivir en Dios, orar todos los días, leer la palabra, pedir a Dios que nos hable en ella, crecer en fraternidad con nuestros hermanos, crecer en la fe. Vivir como resucitados es un proceso sin prisa pero sin pausa. ¿Qué cosa resucitó Jesús a lo largo de nuestras vidas? Animemos a encontrarnos con Jesús resucitado. Hagamos una oración meditando estas cosas. ¿En qué cosas de mi vida me quiere resucitar Jesús? ¿En qué actitudes concretas me pide Jesús que viva como resucitado? Punto número 11. La ascensión. Luego de esos 40 días, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Nosotros también somos llamados a creer en Él, que quiere revelarse a nuestras vidas y salir a anunciarlo. Y aunque esto merece un capítulo aparte, es bueno que lo sepamos desde ahora. Nos vemos en el próximo video. Esperamos que les haya gustado este retiro, que lo hayan podido disfrutar. Lo pueden volver a escuchar y ir viviendo de a poco. Que Dios los bendiga abundantemente.